¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. Ya estamos listos para iniciar la conversación con nuestro invitado de hoy. Él es Roberto Mirabal, ministro de Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Gracias por acompañarnos al Descubierto. Muy gentil, gracias por la invitación. Interesantes temas que debatir, sobre todo cuando comenzamos a leer el nombre de este nuevo ministerio, que exactamente el día de hoy cumple 2 meses y 28 días. Se revisa la nomenclatura y resulta un poco complicado la comprensión de desarrollo minero ecológico cuando pareciera que la minería y la ecología son temas contrapuestos. Bueno, ciertamente la minería siempre ha sido una actividad que es propia del ser humano. Y todo lo que es propio del ser humano puede ser ecológico, puesto que el hombre y el ambiente, cuando se analizan en su comprensión, se convierten en la naturaleza. Y toda actividad humana que se realice tomando en consideración todos los elementos de la naturaleza puede ser una actividad ecológica. Esto quiere decir que al estar el hombre inmerso dentro de esta actividad, se le reconoce los aspectos culturales, los aspectos sociales, la economía como factor propio de la humanidad. En el momento en que la minería se desarrolla con criterios que equilibran la interrelación de todos estos elementos, se convierte en una minería ecológica. Precisamente el ministerio surge cuando se firma por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, el punto de cuenta para el desarrollo del arco minero del Orinoco, y esto ha generado muchísima controversia en nuestro país, sobre todo comprendiendo la realidad económica que se vive hoy tras la caída abrupta de los precios del petróleo y buscar fuentes alternativas de ingreso para la reactivación del aparato económico. Yo quisiera que nos explicara en qué consiste el desarrollo del arco minero y por qué la necesidad de crear un nuevo ministerio de minería. Bueno, el desarrollo minero nacional es el que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. O sea, el arco minero es el proyecto bandera que forma parte de la punta de lanza del crecimiento de un sector altamente productivo para la nación. Ahora bien, en el arco minero del Orinoco, que es un proyecto histórico creado por el presidente Chávez en el año del 2011, donde él establece 3 grandes ejes de desarrollo económico para que a través de ellos pueda haber un desarrollo social nacional. Estos 3 ejes son, partiendo del norte al sur, el cinturón gasífero de Venezuela en el Mar Caribe, la faja petrolífera del Orinoco y luego el arco minero del Orinoco. Este arco minero que nace en el municipio Cedeño del estado Bolívar y bordeando el río Orinoco llega hasta el municipio Sifonte del propio estado Bolívar sin nunca pasar a lo que sería el estado Amazonas o el territorio del estado Amazonas. Es un proyecto de gran envergadura que implica un alto conocimiento técnico, un alto conocimiento profesional, una dedicación exclusiva para hacer de la minería ecosocialista que el gobierno bolivariano profesa y que forma parte del Plan de la Patria. Al prestarle atención de tal magnitud a un proyecto que tiene grandes expectativas económicas para la nación y que también resulta un reto de desarrollo integral, no solamente económico o minero, sino es el desarrollo integral de la zona del arco minero del Orinoco, 111.843 kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que el Estado debe dedicarse con precisión y con mucho profesionalismo a desarrollar estas áreas. Este ministerio, obviamente, al ser conformado para desarrollar el arco minero del Orinoco, debe estar integrado por distintos factores que le den la viabilidad técnica, social y económica para lograr los objetivos. El Estado tiene una línea, tiene un plan y adapta su estructura para poder ejecutar ese plan de forma eficiente. Uno de los temas más controversiales en los últimos años para el gobierno bolivariano ha sido el tema de la burocracia, y el surgimiento de este nuevo ministerio también amplió ese espectro de debate acerca de la burocracia. ¿Es necesaria la creación de este ministerio para el desarrollo de ese proyecto bandera, así como lo es el Ministerio de Petróleos? ¿Existe esa viabilidad económica para que se le dé un carácter ministerial? Efectivamente, tiene que ser así. Hoy en día la creación de este ministerio, como ya habíamos comentado, un ministerio especializado en el área, es para trabajar en un sector que tiene un gran nivel de dedicación, un sector amplio, un sector que genera grandes recursos para la nación. Obviamente este ministerio, conforme a las políticas de la realidad económica nacional, es un ministerio relativamente pequeño, pero dedicado a la labor para poderle prestar la atención necesaria.
Lo que quiero decir con esto es que la construcción de una organización para ser eficaz, para ser efectiva el plan, para hacer un plan que sea eficiente para la República, puesto que la República está esperando obviamente grandes ingresos de esta actividad. Precisamente si revisamos lo que sucedió esta semana en el escenario político, el 1 de septiembre, un día que generó mucha expectativa a nivel nacional por diferentes movimientos planteados tanto por la oposición venezolana como por el chavismo, el presidente de la República decía como relanzamiento de la contraofensiva económica, que esperaba más eficiencia, que esperaba luchar contra la corrupción. Cuando vemos proyectos tan ambiciosos como el que se está planteando en el arco minero, donde hay empresas transnacionales que está prevista y se hace la proyección de grandes inversiones en Venezuela, el tema de la corrupción también viene siendo un tema determinante. ¿Cómo blindarse ante este escenario y conociendo los antecedentes que han existido en las políticas públicas? ¿Cómo luchar contra la corrupción cuando están haciendo un proyecto? La forma más clara para luchar contra cualquier elemento que haga distorsión de lo que es la línea del Estado es ser transparente. El Estado venezolano ha sido transparente y en cada uno de estos acuerdos para el establecimiento de la nueva industria ha sido de cara a la población venezolana. Puedo decirte con absoluta franqueza que el presidente ha exigido que todo cuanto se haga sea conocido por el pueblo venezolano, para que el pueblo venezolano sepa hacia dónde se dirige la política económica nacional. Una política económica que ha sido planificada, un proyecto que ha sido evaluado en su comprensión técnica, política y social, que ha llevado adelante el presidente de la República, de cara al país, y que el país conozca cuáles son las grandes expectativas que esto trae para todos los venezolanos. ¿Quiénes son los actores que están participando? ¿Cuáles son las características de cada una de estas industrias que se están llevando a cabo? Precisamente usted me ha dado con la próxima pregunta, ¿quiénes estarían involucrados en este proyecto? Y hay varios temas de interés. Cuando se hizo la presentación del proyecto del Arco Minero y un encuentro en el cual no solamente estuvo usted presente, sino también el presidente Nicolás Maduro, causó cierta impresión ver al encargado de negocios de Estados Unidos sentado en esa misma mesa y también representantes de acreditados diplomáticos de otros países haciendo acompañamiento a empresas transnacionales que estarían involucradas en este proyecto. ¿Cuáles son los criterios de participación que se están teniendo para que esas empresas vengan a consolidar esta estructura de empresas mixtas con Venezuela y si se están operando a través de criterios políticos? Bueno, lo cierto es que los criterios han sido inclusive explicados abiertamente en cadena nacional en el primer acto el viernes 26 del mes de agosto fueron también explicados a la nación. Son criterios complejos, no es solamente una visión económica, economicista de la actividad industrial de la minería. Se buscan socios que sean expertos, operadores en cada una de estas áreas, que hayan tenido reconocimiento en sus respectivos países e internacionalmente para que puedan operar conforme a las exigencias de un gobierno ecosocialista. Esto quiere decir que para nosotros la evaluación de la operación en el cuidado del medio ambiente es indispensable. ¿Cuáles son los países que pueden participar? Si hay un criterio político en la selección, Venezuela es amiga del pueblo, de todos los pueblos del mundo. El Estado venezolano no tiene sus fronteras cerradas para ningún pueblo en particular. Pueden existir diferencias con determinados gobiernos, pero Venezuela, al igual como fue con el presidente Chávez, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que existe posibilidad para todo aquel que venga a realizar sus inversiones conforme a unas reglas que son absolutamente claras, conforme a las políticas y respetando la visión política del gobierno bolivariano. Acerca del respeto de esa visión política, cuando se hace el llamado a la participación de inversionistas extranjeros y se revisan cuáles han sido las argumentaciones que han hecho, por ejemplo, organismos como Fedecámaras, con industria, el tema de la ley del trabajo ha sido uno de los temas que más genera controversia. Cuando se hace la invitación a la participación de empresas transnacionales, ¿cómo se revisa ese marco legal en el cual van a trabajar? Y si de alguna manera resulta atractivo con este marco legal que existe hoy en Venezuela, la operatividad de estas empresas transnacionales en proyectos conjuntos. Bueno, al ser empresas mixtas,
el 55% como mínimo es propiedad del Estado venezolano. Al ser un 55% de participación propiedad del Estado venezolano, es una empresa venezolana que se rige bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Y todos aquellos que con intención de aportar, invertir, involucrarse en un esquema de industria altamente rentable, tanto para el Estado como para el factor privado que esté participando, existe claridad de cuáles son las normas que operan en Venezuela. Todos aquellos que han venido y que vendrán, vienen claros de cuáles son nuestras condiciones, las condiciones propias de un Estado revolucionario. Esto quiere decir que cada proyecto está evaluado de manera integral. Las cartas están puestas sobre la mesa. Nuestras leyes son conocidas por todos. Y cuando una persona presenta su intención de invertir, es porque está convencido de que el esquema que se está presentando es positivo y es seguro para ambos. En ese sentido, ¿usted considera que las reglas están claras? Y cuando revisamos un poco la historia de lo que ha sido la industria de la minería en Venezuela, hace algunos años el gobierno expropió empresas que estaban trabajando aquí ese sector. Esto causó algunos litigios, incluso arbitrajes internacionales. ¿De qué manera existen garantías y confianza para que esas empresas multinacionales vuelvan a venir a Venezuela? Y si de alguna manera ese factor de la confianza puede estar sólido para que exista una inversión transnacional con garantía. Vamos a hacer una breve pausa y yo quisiera que esto me lo responda al descubierto. Hacemos una breve pausa y continuamos conversando con el ministro de Minas. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con Roberto Mirabal. Él es ministro de Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Yo simplificando en la parte anterior le dije ministro de Minas, que es que popularmente se le conoce. Claro. Quedaba en el aire su respuesta acerca del antecedente que había con empresas mineras transnacionales en Venezuela que fueron nacionalizadas y que posteriormente esto acarrió litigios internacionales que incluso conllevó arbitrajes. ¿Cómo garantizar la confianza para que estas empresas transnacionales vuelvan a Venezuela, otras transnacionales estén incentivadas a invertir? ¿Cómo se calibra el tema de la confianza? Bueno, yo creo que la confianza, o estoy seguro, puesto que he tenido la relación con cada una de estos inversionistas, la confianza se expresa a través de la claridad de las normas sobre las cuales el Estado y el asociado desean trabajar unidos. En el caso de Venezuela, el presidente Chávez tuvo la acertada visión en el año 2011 de hacer una borrón y cuenta nueva en la industria minera nacional. ¿Por qué? Porque venía desde 1955 a través de sus distintas reformas operando un sistema concesionario que no era beneficioso para la República ni para el Estado venezolano, quien a su vez es el que detenta el poder sobre los recursos naturales no renovables del país. A partir del año 2011 se dicta una norma sobre la cual debe operar la industria minera nacional. Esa norma ya hoy en día es conocida por quienes desean invertir o por quienes no lo desean invertir, al conocerla deciden si van o no van en asociación con el Estado venezolano. El Estado venezolano no está buscando que las empresas regresen. El Estado venezolano tiene las puertas abiertas. Quien desee regresar, bienvenido es. En las condiciones que hoy en día se encuentran en favor de todos los venezolanos. Hay un reconocimiento al trabajo, es un esquema ganar-ganar, pero eso sí, es importante que el Estado, sus ciudadanos, puedan tener acceso a los beneficios que se desprenden de una industria tan importante para el país. En ese nuevo esquema y bajo la figura de empresas mixtas, ¿cómo queda la participación del Estado y de qué manera se puede calibrar las utilidades para que sea un negocio rentable para el que viene y también para el Estado? Bueno, tal cual como se ha planteado y se ha mencionado en otras oportunidades, el Estado poseerá por lo menos el 55% de la participación en cada una de estas industrias. Asimismo, existe el impuesto sobre la renta, que es propio de la actividad. Existen unas regalías que van del 3 al 13%, que se calculan de acuerdo con el grado de sensibilidad económica de cada uno de estos proyectos, y existen unas ventajas especiales establecidas en la norma para, además de todos los ingresos,
generar un factor de desarrollo social en torno al área de influencia de cada uno de estos proyectos. Esto quiere decir que entre el 67 y el 71, 72% del ingreso total de la actividad pasará para la República. En este sentido, cuando se hacen evaluaciones de proyectos transnacionales, hay indicadores que conforman un estándar. El indicador de riesgo país de Venezuela pareciera ser no alentador para cualquier inversionista que esté interesado en poder poner aquí sus capitales. En materia internacional, ¿de qué manera hay un impacto de todos los fenómenos políticos que ocurren en el país? Sobre todo tras eventos como los ocurridos esta semana, tras la toma de Caracas y con las distintas movilizaciones que ha anunciado como parte de una agenda a la Mesa de la Unidad Democrática. ¿De qué manera todos estos elementos pueden ser distorsionantes para que un inversionista pueda venir a Venezuela? Fíjate, los inversionistas conocedores de la materia tienen claridad a la hora de hacer sus evaluaciones. O sea, la rentabilidad, la productividad de esta industria definitivamente ha echado abajo cualquier calificación que pueda existir. La verdadera calificación que puede existir en esta materia es la que hace o la que evalúa cada uno de estos inversionistas al momento de emprender una actividad industrial. En cuanto a las actividades políticas, por poner un ejemplo que tú comentas, el primero de septiembre, yo creo que el 1 de septiembre hubo mucha claridad. Yo creo que quedó demostrado que el gobierno bolivariano garantiza la paz en Venezuela. Yo considero que, y creo que todo el mundo tiene esa misma percepción y claridad de que el presidente Nicolás Maduro ha hecho todos los esfuerzos y los hace cotidianamente para que exista un clima de paz en Venezuela, con sus diferencias políticas, como el propio presidente ha mencionado. Pero en Venezuela hay paz y esa paz la trae el presidente Nicolás Maduro. No cualquier otra persona no podría mantener un clima de paz y seguridad en esta nación como la tiene la Revolución Bolivariana. También quedó en evidencia, según como usted señala, el 1 de septiembre, que hay un grupo muy importante de venezolanos que está haciendo un llamado a un referéndum revocatorio. En el caso de que este escenario sea viable este año, ¿cómo queda el tema de los inversionistas y de qué manera puede haber estabilidad en las proyecciones económicas cuando existe esta incertidumbre en lo económico? No considero que sea un factor que pueda alterar la dinámica económica que tiene la nación. El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 tiene claridad hacia dónde va dirigido. Las circunstancias políticas, electorales o refrendarias que puedan haber, bueno, ya será el Consejo Nacional Electoral quien determinará cuáles son las etapas que han cumplido, que se deben cumplir en el marco de la Constitución y la ley. En este sentido es muy importante señalar que la oposición y distintos diputados, voy a hacer referencia al diputado Américo de Gracia, quien es representante de la Mesa de la Unidad, considera que los acuerdos suscritos con el Arco Minero son nulos. Cuando hay este marco legal y cuando hay la intervención de terceros, tal vez el tema de la incertidumbre por no manejar el tema político genera cierta complejidad. ¿Cómo le dicen ustedes a los inversionistas cuando existen diputados de la Asamblea Nacional quienes están asegurando que todos los convenios suscritos tienen un carácter y revisten un carácter de nulidad? Bueno, esto habría que, para darte una respuesta tan importante como esta, creo que hay que dividirla en dos etapas, ¿no? Lo primero es que existe claridad constitucional, claridad legal sobre la actividad que desarrolla el Ejecutivo Nacional en este momento para emprender una industria beneficiosa para la nación. El carácter de legalidad de todas las empresas mixtas obviamente son revisados por nuestra Procuraduría General de la República, quien ha dicho abiertamente que la actividad desarrollada por el Ejecutivo Nacional va conforme a la Constitución y la ley, y es evidente que cada uno de los inversionistas también hace su estudio por separado. O sea, cada inversionista verifica la norma constitucional venezolana, verifica las leyes, revisa al momento de emprender este tipo de grandes negocios o empresas mixtas, revisa cuáles son las circunstancias jurídicas que le rodean. Al momento de ellas emprenderlas porque tienen absoluta claridad de todo cuanto se ha hecho conforme a la Constitución y la ley. Ahora, en otro aspecto, hay personas que tienen preocupaciones producto del proyecto del Arco Minero del Orinoco.
Yo creo que hay un grupo de personas que tiene legitimidad al preocuparse ecológicamente por el proyecto. Bueno, todas esas personas es nuestra obligación darles la información y poner todo cuanto se va a realizar sobre la mesa para que sean, digamos, aclaradas todas las dudas que puedan haber. Hay, obviamente, un panorama político que va en contra del interés nacional y que trata de obstaculizar el desarrollo de nuestra economía, aún en perjuicio de los propios ciudadanos. Bueno, esto es parte de la dinámica política que tanto hemos nosotros como gobierno denunciado y sobre la cual el presidente ha mencionado que ha tomado acciones y tomará acciones en lo pronto. Pero también existen otros factores que están asociados a una circunstancia social de contrabando de nuestros minerales en las fronteras nacionales. Ellos también se oponen a este desarrollo. ¿Por qué? Por intereses individuales. Ahora bien, el Estado debe tomar el control soberano de sus territorios y de sus recursos naturales no renovables. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio de la nación. Si revisamos las proyecciones de las inversiones que se van a realizar en el arco minero en cifras, ¿qué nos pudiera decir cuál es el balance inicial de las proyecciones en inversiones y cuáles serían las proyecciones en utilidad para Venezuela y en función de qué tiempo? Como toda gran industria, en la medida en que el sector se fortalece, en la medida en que el sector va realizando las inversiones con eficiencia, con eficacia y dentro de los programas que se han establecido, en esa medida su ingreso tiende a ser mayor. Al momento, para decir, al día de hoy, lo planteado, lo puesto sobre la mesa a través de los distintos acuerdos de intención, de compromiso para cerrar estos proyectos iniciales, estamos hablando por el orden de los 10.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el ingreso que proyecta esta actividad? Bueno, son ingresos que van creciendo en la medida en que se vaya consolidando en la industria, pero hablamos en principio entre 4 y 5 mil millones de dólares para la nación de forma anualizada. En la medida en que vaya creciendo, en esa medida se irán obteniendo mayores ingresos. Pero debo agregarle que no todo es la gran minería. También existe un factor que es la pequeña minería organizada, la cual el Estado está regularizando, la cual el Estado está dándole toda la tecnología necesaria para que esta minería sea una minería responsable con el medio ambiente. Y los pequeños mineros venezolanos están dispuestos a incorporarse al modelo productivo nacional. De ahí también el Estado y la nación obtendrá importantes ingresos. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes de ir a la pausa yo le quiero dejar una reflexión, que es una declaración que ofreció el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, representante de la Mesa de la Unidad, donde dice que el arco minero raspa la olla del oro y causará otro apagón. Yo quisiera que usted me responda si con el arco minero lo que el gobierno está tratando de hacer es raspar la olla. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con Roberto Mirabal, él es ministro de Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. En la parte anterior quedaba en el aire el análisis de las declaraciones que ofrecía el diputado de la oposición venezolana Freddy Valera, en el cual decía que el arco minero raspa la olla del oro y causará otro apagón. Si revisamos un poco más a detalle las declaraciones, dice que no solo representa la legalización del saqueo de más de 300.000 millones de dólares en reservas de oro y coltán, sino que causará un ecocidio que nos pone a puertas de nuevos apagones peores a los vividos hace poco. ¿Qué le responde usted a este diputado? Bueno, yo creo que en la línea de lo que conversábamos o la pregunta que tú habías realizado anteriormente, es evidente que hay grandes intereses en la región. El Estado venezolano dice establece una regulación, ordenar el sector, busca hacer que todos los minerales que se están extrayendo hoy del Estado Bolívar sean de los venezolanos, pertenezcan a todos los venezolanos. Quien defiende la situación que hoy puede estar existiendo y que existe en el Estado Bolívar, donde existe una extracción ilegal de nuestros minerales, tal como lo ha denunciado el presidente de la República, y este ministerio está abocado a la solución de esa circunstancia. Quien defiende esa circunstancia desea que las circunstancias negativas permanezcan. Yo creo que no puede haber un venezolano que realmente desee que nuestros minerales sean
contrabandeados, que sean extraídos ilegalmente. Toda potencialidad de los recursos del Estado deben ir en provecho de todos los venezolanos. Esa es la política coherente que realiza el gobierno nacional. Por eso es que cuando se habla de raspar la olla, realmente no vamos buscando raspar ninguna olla. Este es un plan de desarrollo que fue ideado por el presidente Chávez en el año 2011 y que fue incluido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el periodo 2013-2019. Este es un plan que se ha hecho con muchísima dedicación, con muchísima seriedad, para ser desarrollado de manera científica, técnica, buscando el cuidado del medio ambiente. Todo cuanto hacemos hoy va en beneficio o va buscando el equilibrio del medio ambiente. Ahora, los que defienden lo que hoy día existe no están pensando en las implicaciones ecológicas que hoy en día puede estar sufriendo el Estado venezolano. Pues es muy interesante el planteamiento que hace, porque si revisamos la gama de detractores o voces opositoras a este proyecto, se pudieran dividir en los que tienen una tendencia ecológica, otros los que tienen una tendencia económica y otros a través de intereses políticos. Si revisamos en la actualidad cómo está el arco minero, porque este es un tema muy complejo que la mayoría de los venezolanos no manejamos a detalle, uno se imagina un terreno que está baldío. ¿Cómo es hoy la realidad del arco minero? ¿Quiénes hacen vida allí? ¿Y de qué manera se ha hecho un censo para monitorear y conocer la realidad para que efectivamente el desarrollo del proyecto pueda tener un impacto en varias aristas de desarrollo social, de salud, económico? ¿Cuál es la realidad hoy de esa zona? Bueno, como te comentaba, el arco minero del Orinoco es un plan de desarrollo integral. El desarrollo integral quiere decir que no solamente es el desarrollo de una industria, sino que va asociado todo lo que rodea a esa industria. Es el punto y círculo que hablaba el presidente Chávez. Es el punto y círculo que hoy nos exige el presidente Nicolás Maduro, que prevalezca como criterio fundamental de este desarrollo. El arco minero es una zona, y dentro de esta zona hay distintas áreas que ya han sido tocadas por la minería, sea esta legal o ilegal. ¿La población indígena? En la población indígena, nuestros mineros tienen en gran medida una cultura, nuestros indígenas, nuestros pueblos y comunidades indígenas tienen en gran medida una cultura minera, y reconociéndole su actividad con las herramientas correctas, con las técnicas apropiadas, con el cuidado que el Estado debe poner también al servicio de todas nuestras comunidades, desarrollar esa actividad en armonía o que la misma sea controlada, significa desarrollarlo en beneficio del Estado venezolano. La minería en baja escala. La pequeña y mediana minería. La pequeña y mediana minería está sufriendo una transformación. El Estado venezolano ha decretado, el presidente de la República, la prohibición del uso de mercurio en toda la actividad minera. Esto es trascendental. Esto es política ecosocialista del Estado venezolano. Ahora bien, los pequeños y medianos mineros pasan a través de su esquema de producción, a través de nuevas herramientas que el Estado venezolano va a aportar en la forma en que nuestros pequeños mineros también saben hacerlo. Lo que quiero decir con todo esto es que la pequeña, la mediana y la gran minería no vienen para ejercer una actividad distinta a la que ya se ha realizado a lo largo de la historia, sino para hacerla en condiciones favorables para la nación y que signifiquen grandes ingresos para la nación. ¿Cómo armonizar que esa presencia de transnacionales no arrope y no devaste no solamente lo ecológico, sino el esquema de vida que por naturaleza tienen los habitantes del Estado Bolívar y que de alguna manera no irrumpa su dinámica social, sino que más bien sea una suma positiva, sobre todo cuando hay estudios de salud que por las propias prácticas de la minería actual tiene un impacto altamente negativo? Fíjate que en primer orden debo enfatizar que no son las transnacionales las que vienen a nuestro país a realizar cualquier actividad mala o buena. Las transnacionales, empresas nacionales, internacionales, vienen a nuestro país a asociarse con el Estado venezolano en condiciones de un porcentaje menor al del propio Estado venezolano. Esto quiere decir que participan con el Estado, pero el Estado es quien asume el control de la actividad. El Estado tiene el 55% como mínimo. Es el que determina cuáles son las políticas de desarrollo que se van a generar en cada una de esas áreas. En materia de salud,
el Estado venezolano determina cuáles son los factores, cuáles son las políticas y los programas de salud que se van a hacer alrededor de esta industria. En materia de transporte, el Estado venezolano establecerá cuáles son las líneas de desarrollo vial que deben ocurrir alrededor de estas áreas o de estas industrias que se están estableciendo. Todo cuanto ocurra es producto de la visión política del desarrollo integral del Estado venezolano. Nuestros inversionistas, los asociados, los que quieran incorporarse, lo harán en las condiciones en las cuales la ley y la Constitución nos permiten, pero siempre tomando en consideración que la línea del desarrollo empresarial es la línea de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta ahora, ¿qué países están presentes o se tiene proyección pudieran participar en el arco minero? Bueno, en un negocio tan importante y tan global de la economía mundial, es evidente que están presentes China, que es un socio estratégico del Estado venezolano, ha sido una relación comercial cultivada por el presidente Chávez y fortalecida en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. China está participando directamente en Venezuela. También están participando empresas provenientes del Canadá, empresas suizas, empresas alemanas, están participando empresas de los Estados Unidos de Norteamérica, están participando empresas del África, del Congo, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Italia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el mundo tiene puestos sus ojos sobre Venezuela y todos aquellos que han venido a participar confían en el gobierno del presidente Nicolás Maduro y en un proyecto ampliamente difundido y con mucha claridad como el proyecto del Arco Minero del Orinoco. Ahora bien, ministro, cuando el discurso que ha manifestado durante los últimos años el Ejecutivo Nacional en torno a lo económico ha sido que es víctima de una guerra económica, incluso se atribuye la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional a una estrategia política, ¿cómo garantizar que los mercados internacionales, después de esta iniciativa, no se vaya a hacer lo que ustedes han llamado un sabotaje? Vamos a hacer una breve pausa y en la próxima parte usted me va a responder esto acerca de cómo se va a proteger en los mercados bursátiles internacionales para que las inversiones sean viables y sean rentables. Y también surge otra pregunta, lo que ha ocurrido con las empresas básicas como un antecedente de una práctica, de un estilo empresarial venezolano, ¿ese va a ser el modelo que va a tenerse con el arco minero? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos a Descubierto. Continuamos al Descubierto. Estamos conversando con Roberto Mirabal, él es ministro de Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Quedaba en el aire su respuesta acerca de dos temas. ¿Cómo garantizar que no va a haber una nueva guerra económica en estas áreas que tienen que ver con el arco minero? ¿Y cuál va a ser el estilo empresarial manejado cuando existen antecedentes del manejo de las empresas básicas del Estado que no han sido autosustentables? Bueno, garantizar que no va a haber una nueva guerra económica no es garantizable porque depende de los factores. Hoy en día estamos enfrentando una guerra económica no convencional, que es la cual hacía referencia antes de irnos al corte, ¿no? Ahora bien, el Estado venezolano ante cualquier circunstancia de guerra económica sabe responder a esa guerra económica. El proyecto de industrialización, de ordenamiento del sector minero es una respuesta a esa guerra económica. Y por eso es que en este contexto de una constitución, un emprendimiento nacional de pequeños mineros, mixto a través de la inversión extranjera, nosotros vamos en el crecimiento económico sostenido para poder efectivamente derrotar firmemente todos los aspectos de esta guerra económica que has mencionado. Acerca del criterio empresarial. El criterio empresarial está sumamente definido en nuestra ley, la ley del 30 de diciembre del 2015, que se le hicieron los ajustes correspondientes para la viabilidad al proyecto del comandante presidente, es a través de emprendimiento de empresas mixtas, a través de empresas 100% del Estado venezolano y a través de la pequeña y mediana minería, ¿no? Evidentemente, las empresas del Estado venezolano
son eficientes. A mi forma de verlo, son empresas que deben ser sencillamente reinvertidas, deben crecer, deben La burocracia. especializarse en el manejo de esas áreas. ¿Cómo luchar contra la burocracia y la corrupción? Yo creo que la lucha contra la burocracia se realiza a través de unos esquemas eficientes y eficaces, pero también que la conducción de cada una de estas empresas esté asociada a profesionales expertos en el manejo de cada una de estas operaciones. Los acuerdos que se van a suscribir, ¿cuál es el lapso que comprenden? Teniendo en cuenta la naturaleza de la práctica de la minería, que es hasta que el recurso esté disponible y tienen un tiempo limitado. Acuérdate que cada proyecto lleva un factor de reservas probadas, probables e inferidas. El tiempo que determina el proyecto es un criterio múltiple. No solamente son los recursos que existen, los recursos minerales existentes dentro del proyecto minero, sino su manejo ambiental, su sustentabilidad a través del tiempo. Cualquiera de estos factores, cuando el Estado venezolano verifique que puede perderse el equilibrio en algunos de estos factores, en ese momento el proyecto debe ser sencillamente cerrado y pasado, por supuesto, a la restauración ambiental que corresponde. Cada proyecto define su propia existencia conforme a los criterios que estamos conversando. Ministro, ¿por qué usted en esta área, cuando fue presentado como el representante de la cartera, se presentaba como un experto en minería? Si revisamos un poco su hoja de vida, usted es abogado con posgrado en Derecho Internacional. ¿De dónde viene ese interés por esta área? Bueno, yo trabajé desde muy joven, pues creo yo hace más de 13 años. Vengo realmente de la industria forestal, ¿no? De hecho, hubo un acto recientemente con el presidente de la República en Madera del Orinoco que, bueno, me hizo recordar tantos años plantando millones de pinos para la industria forestal venezolana, que a su vez contribuyen al adecuado ambiente y a la mejora, ¿no?, ambiental nuestra. Pero luego pasé a ser director de minas, director de concesiones mineras se llamaba en aquel entonces, donde desarrollamos múltiples investigaciones. También participé en una empresa mixta Venezuela-Rusia, llamada en su momento Benrus. Pertenecí también a la Comisión Presidencial de Minería. Y una vez que estuve desenvolviéndome en otras áreas, seguí con mi línea de investigación acerca de la minería, con nuestros equipos, funcionarios, geógrafos, geoquímicos, geólogos, que seguimos estudiando el gran proyecto del país, el gran proyecto de desarrollo integral para el arco minero del Orinoco. Una vez estos proyectos, después de tantos años de trabajo, fue cerrado desde la perspectiva de su evaluación técnica, entonces es que el presidente, ya yo estando fuera de cualquier otra organización, decidió otorgarme esa responsabilidad, la cual por supuesto me honra muchísimo y me compromete mucho con mi país. ¿Hasta qué punto está usted comprometido con la biodiversidad y el equilibrio ambiental y tratar de alguna manera de generar un impacto que no sea negativo para el medio ambiente en el arco minero? Bueno, al ser una persona ecosocialista, estoy plenamente comprometido con esa visión política. La preservación de la vida en el planeta es el factor fundamental para nosotros, pero también hay que desarrollar la actividad que es propia del ser humano. Y dentro de este contexto, inclusive me siento bastante halagado porque yo he sido un luchador constante por los derechos ambientales individuales y difusos de la sociedad venezolana. Inclusive emprendí varias acciones en defensa del ambiente en años anteriores. Lo que hoy en día me hace sentir que trabajando con el equipo y con la visión ecosocialista que todos tenemos, sabemos que no vamos en una actividad depredadora. Vamos a poner toda la ciencia y todo el esfuerzo que está al alcance de los profesionales venezolanos que tienen gran talento, con la experiencia y los conocimientos venidos del exterior, los cuales son bienvenidos en nuestro país, para una transferencia tecnológica definitiva, para poder hacer todos estos proyectos buscando ese equilibrio ecológico, que conserve, que busque no afectar innecesariamente las zonas donde vamos a trabajar, pero que también a su vez reconozcan la cultura de nuestros pueblos mineros,
nuestros pueblos y comunidades indígenas en su actividad minera y que también obtenga grandes riquezas para la nación. En ese sentido de grandes riquezas, ¿usted considera que se puede compensar un poco el déficit de los ingresos productos del petróleo con los ingresos de las minas? ¿Y de qué manera se puede motorizar para que este ingreso no tenga el mismo carácter rentista negativo que ha causado deterioro en la economía local? Sí, bueno, es ampliamente conocido que la actividad del desarrollo minero es una actividad solo comparable con la petrolera. De hecho, países del primer mundo mantienen sus esquemas de desarrollo basados en el desarrollo de una minería sustentable y ecológica. Obviamente, en el corto plazo esto tiene un gran impacto para la nación y cómo evitar que ocurra el rentismo minero. Bueno, hoy en día Venezuela va en vía de superación de esas circunstancias generadas con el petróleo, pero ¿cómo lo evitamos? Haciendo un encadenamiento productivo aguas abajo, encadenamiento productivo que ya está planificado dentro del desarrollo de este gran plan de desarrollo minero ecológico. Este encadenamiento en sus distintos eslabones, estableciendo criterios del establecimiento de esas industrias intermedias a lo largo del tiempo. Quiere decir que es utilizar los recursos provenientes de una actividad para hacer un desarrollo permanente, sustentable, integral alrededor de estas áreas. Tal es el caso que el presidente de la República, al decretar que por lo menos el 60% de lo proveniente de la actividad minera va al fondo de misiones y grandes misiones, todas estas misiones son para el desarrollo integral de la nación. Esto quiere decir que existe un criterio de no rentismo minero. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, le damos muchísimas gracias por estar con nosotros al descubierto. Roberto Mirabal, ministro de Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Gracias por estar con nosotros y por supuesto muchísimas gracias a ustedes como siempre por habernos acompañado. Será hasta la próxima.